Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos al aire, claro que sí, muy bienvenidos, buenas tardes. Qué alegría compartir otra tarde más aquí de domingo, desde España para el mundo, a través de Capital Radio 103.2 FM en toda España y también allí en Chile, Radio Agricultura 92.1 FM. Estamos conectados entre países y con el mundo global para entregarles una visión interesante de nuestros invitados que a través de su experiencia nos pueden contar tantas cosas. Hoy es un gusto, es un honor recibir aquí en nuestros estudios a una gran persona, un chileno que ha llegado aquí hace poquito a nuestra tierra, madre patria, para ejercer una función muy importante. El presidente Kast, desde que salió elegido presidente de Chile, ha tenido la labor de elegir a varios embajadores que se van ya instalando en los distintos países, y es el caso de Juan Antonio Coloma, que es el embajador de Chile en España. Bienvenido, embajador, qué gusto recibirte. Mucho gusto estar acá, Carolina, feliz por esta magia más increíble de los tiempos modernos, digamos, que uno puede simultáneamente estar en un país tan increíble como España y representar un país que lo tengo en el corazón como es Chile. Así que fantástico y feliz de poder conversar contigo aquí en Radio Capital. Es una alegría recibirte porque estábamos esperándote hace meses. ¿Cuándo llega el embajador? ¿Cuándo llega el embajador? Y al final, bienvenido a España, bienvenido a Madrid. Me imagino que harás una gran labor por todos los chilenos que vivimos aquí, que residimos en España, y bueno, también por todo el tema de inversión, ¿no? De cultura entre ambos países. Sí, efectivamente, esa es un poco la tarea a la cual vengo encomendado y que la asumo con una pasión y con un entusiasmo bien grande. Tú sabes perfectamente, yo me dediqué mucho al tema político, que es un tema yo creo bien relevante, pero que tiene una dimensión distinta, a pesar de que siempre has tenido una trayectoria muy importante. Siempre me interesó el tema económico de la Comisión de Hacienda, estuve muchos años, y relaciones exteriores, en el sentido de que en un mundo moderno tener una buena relación y redes entre los países es muy importante. Quizás, y esto ya es más personal, probablemente con este cambio de era que está viviendo nuestro mundo, nuestra civilización, donde hay un cierto orden que se ha ido desfigurando y uno nuevo que está apareciendo, estamos justamente en ese proceso de configurar ese nuevo orden. Y yo soy de aquellos que creo que hay temas vinculados a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestro idioma, que tienen que tener un escenario especial para tener una mayor relevancia en este orden nuevo que se está formando. Así que asumo con entusiasmo, con ganas. Como dices tú, hay temas, obviamente, hay redes económicas muy importantes, pero también culturales, históricas, sociales, que tenemos que tratar de desarrollar en un país, dos países que tienen mucho en común y mucho que entenderse, comprenderse y ayudarse mutuamente. Hacer muchas cosas, ¿no? Por el bien de ambos. Sí, esa es la idea. Te voy a introducir. Juan Antonio Coloma, actual embajador de Chile en España, fue presidente del Senado, también fue senador de la República de Chile, senador de la República de Chile en 2 periodos, ¿no? En 3 periodos, 2018, 2002, bueno, claro. Qué trayectoria. Diputado de la República de Chile también, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, esa fue en tu etapa de estudiante, estudió Derecho en la Universidad Católica, abogado y político chileno. Siempre ha formado parte del partido político UDI, Unión Demócrata Independiente, desde 1988 y ahí hasta el día de hoy. ¿Qué trayectoria, embajador? ¿Tendrás muchas anécdotas? Sí, y lo más, pero lo más curioso es que yo nunca pensé dedicarme al mundo político. Para mí fue completamente, si te hubieras preguntado cuando yo tenía 18, 20 años,
estaba estudiando Derecho, a mí me gustaban los deportes, me gustaba... Y obviamente, como todo joven, la fiesta, pasarlo bien, Normal. y me imaginaba como abogado, y de repente empezó no sé, a instalarse esta lógica que a mí me pasó. Yo llegué al mundo político mucho por una forma de enfrentar el tema de la pobreza, que a mí siempre, y quizás por la familia donde yo estudié, eran temas que importaban mucho en una sociedad mucho más pobre que la que tenemos hoy día. Entonces de repente uno decía, pero ¿cómo no va a poder hacer algo desde una contribución? Y ahí me fue involucrando en el tema público, tratando de definir políticas públicas que nos ayudaran a mejorar, y sin darme casi cuenta, digamos, terminé una trayectoria como la que tú has leído, que es parte muy importante de la vida. Bueno, es que es brutal ser presidente del Senado, senador Sí. de la República, diputado de la República y por varias... ¿no? Sí, quizás probablemente la presidencia del Senado a mí lo que más como que me motivó, porque la política es mucho un proceso de aprendizaje, cómo tratar de construir un país mejor, y me tocaron circunstancias bien complejas, pero también apasionantes. Distintos gobiernos. Distintos gobiernos, en la trayectoria del Senado, pero la presidencia mismo, tratar de entender, priorizar los temas de fast track de seguridad. Piensa tú que la primera cosa cuando yo asumí la presidencia del Senado, yo dije, hay que darle un sentido a dirigir. Y el sentido era darnos cuenta de que, obviamente, Chile tiene un gran problema de seguridad y otro problema económico, que son obvios, y cómo poder, por lo menos, empezar a definir las estructuras donde el Estado pueda ser más eficiente, las policías más eficientes en todo lo que se venía. Y ahí planteé la idea, se lo planteé transversalmente, de tomar todos los proyectos que se habían tramitado durante muchos años, que no habían nunca fructificado, más otros que creíamos que había que hacerlo, y un compromiso de sacar, y eran 31 leyes, digamos, que estaba de la ley de usurpación, 31. 31, ley Naín Retamal, leyes que hoy día han sido muy relevantes. Llegamos a un acuerdo transversal, que creo que fue bien impresionante, y también se mezcla con otros momentos bien dramáticos que me tocó también. A mí me tocó justo la muerte del presidente Piñera, y el presidente del Senado, y ahí no tenía idea que el presidente del Senado tiene un rol en el funeral de Estado, digamos, y eso está establecido así hace como 100 años, digamos, en la Constitución, ¿no? Es una ley especial, yo no tenía idea, para ser franco. Entonces, ver toda la emoción también, el significado que eso tenía, me tocaron varias cosas, digamos, como que de alguna manera traté siempre de contribuir a hacer un país mejor. Yo sé que, como todas las cosas en la política, no vamos a estar todos de acuerdo, pero sí tratar de construir lógicas de entendimiento en un país que es de todos, y eso ha sido parte del proceso. Y ahora espero, como embajador, poder, de alguna manera, lo que uno ha tratado de aprender, y siempre hay que hacerlo con la mayor humildad posible, porque son mundos nuevos, digamos, tratar de construir esas redes que nos permitan aprender. Fíjate que, perdón, que yo le pregunté mucho, ¿qué tipo de cosas, por ejemplo? Yo pregunté mucho antes de asumir la embajada, ¿para qué en políticas públicas, qué uno podía aprender de España? Y lo pregunté bien transversalmente. Y me dijeron, por ejemplo, cosas muy importantes. España es un país que ha enfrentado bien los temas de seguridad, quizás porque tuvo un drama muy grande con grupos extremistas, digamos, hace muchos años atrás. La ETA, ¿no? La ETA. Sí. Y lograron un acuerdo transversal, y hoy día en políticas públicas muy interesante. Bueno, ¿cómo poder llevar esas políticas públicas? Y estamos haciendo ese esfuerzo en esa Hay que materia. copiar lo bueno, ¿no, embajador? Obviamente, y al revés, también Chile tiene Sí. muchas cosas que aportar, pero, digamos, y hemos estado hablando, cuáles son políticas públicas también eficientes que hemos tenido. Tenemos además lógicas de inversión. Fíjate que ya que esto es una radio además que tiene el nombre de capital, la inversión española en Chile es más o menos, el Banco Central me habla cerca de 20.000 millones de dólares, que es bastante recurso. Hubo más en su momento. ¿Cómo recuperamos esa inversión? España es entre el tercer y cuarto en una discusión inversionista, y podemos volver a ser el primero, digamos, en esa materia, y para eso hay que construir las confianzas, la seguridad jurídica, para hacer eso. Pero también... Además que hay un ejemplo claro de que Chile fue el primer país de Latinoamérica, ¿no?, en traer mucha inversión. Fue el primero, y al revés también. Hoy día está llegando una inversión chilena en España, en cosas que Chile también ha hecho bien, innovaciones tecnológicas en distintos escenarios, digamos. ¿Te fijas? En temas de energía, litio, astronomía. Eso es muy interesante. Fíjate que líder Chile. Y como para
centrar. Fíjate que yo soy de parte de una generación que me acuerdo de un profesor que nos decía que Chile era un país con mala suerte. Ahí chico, porque mala suerte le decía yo. Los terremotos será. No, terremotos, pero además tenía un sentido. Me dijo, el mundo lo único que necesita, estoy hablando de 50 años atrás, petróleo, no tenemos petróleo. Gas, no tenemos gas. Los mares son fríos, otras partes son... Y de repente, entonces la lógica era, chuta, estamos al revés. Hoy día uno mira el mundo, y ¿qué es lo que el mundo? Hoy día hay todo un tema de electromovilidad. ¿Y qué es necesario en el mundo que viene? El cobre, el litio, mares fríos, porque son muy importantes para la alimentación. Entonces se produjo un cambio bien, y ahí nosotros creo que también tenemos algo que aportar. Entonces esa es la forma como estamos tratando de enfrentar esta etapa de la vida, que espero sea fructífera para ambos países, que es de alguna manera la misión que me encargaron. Y lo vas a hacer fenomenal, yo creo. Estamos seguros. Tenemos mucha fe en nuestro nuevo embajador, embajador Coloma. Bueno, como mencionábamos, Chile tiene con España una relación histórica muy cercana, ¿no? Muy estrecha. Entonces, en el ámbito político, en el ámbito económico, cultural, académico, me imagino que ya están organizando las agendas y viendo qué actividades se van a hacer. Sí, estamos con todos los chilenos residentes aquí también. Y que hay harto, digamos. Hartas actividades que se vienen, ¿no? No, pues hemos tenido una agenda full, la verdad es que, pero bien entretenida, interesante, desafiante, en todos los ámbitos que tú dices. Económicamente hay harto proyecto. Tú dices algo que es muy cierto. Creo que Chile tuvo, ya que estamos en jerga futbolística, todo el mundo habla de fútbol. Yo soy apasionado del fútbol. Estoy apasionado del fútbol. ¿De qué equipo es, embajador? De Chile, de Chile. Ah, bueno, selección chilena, pero... me puse Universidad de azul, Chile, de Chile, aunque estudiaste en la Católica, claro, Universidad de Chile. Sí, pero buen equipo. Buen equipo. Pero qué pena que la selección chilena no ha quedado ahora en el Mundial. Cuando uno ve los partidos, uno sufre. Con la roja que nos gusta tanto. Además Chile, y esto lo puedo contar, es divertido. Vio el partido con Argentina el otro día, ¿no? Con Cabo Verde. Sí, Cabo Verde. No es por nada, pero estábamos todos. Cabo Verde. Pero fíjate que me decía el otro día un amigo español, una cosa que para mí fue divertida por lo menos, pero fue interesante. Me dice, ¿sabes? Yo voy a decir una cosa, lamento que Chile no hubiera pasado, no fuera a España. Sí, qué pena. Y yo pensé que eran palabras de buena crianza. Entonces le dije que sí, una pena. Pero usted no me ha preguntado por qué. No, ¿por qué? Le digo yo. Porque Chile es el único país del mundo que no canta su himno nacional, lo grita. Entonces ellos dicen que cuando uno no se da cuenta. Tú ves efectivamente los otros equipos, algunos no tienen letra, algunos himnos, sí, cosa que música, música. Y otros cantan. Y cuando uno se acuerda, efectivamente, nosotros como que gritamos el himno nacional, es como... Con pasión, ¿no? No es así. Oye, probablemente, yo no había pensado nunca eso. Entonces, me gusta, sí. Oye, a propósito de eso, yo digo que Chile tuvo un muy buen primer tiempo, donde llegaron muchas inversiones, mucha relación. Después creo que hemos tenido más problemas, que probablemente son los países de ingreso medio, puede haber razones internas, políticas, dejémoslo eso de otro lado, pero hoy día tenemos una gran posibilidad de hacer un buen segundo tiempo, digamos. Creo que porque se nos dan lo que el mundo necesita hoy día, que es la electromovilidad. Tenemos el cobre, tenemos el litio, tenemos los mares, tenemos la energía renovable, que son nuestro desierto increíble, que me decía uno va aprendiendo en la vida, que hay muchos países que tienen desiertos, o sea, Chile no es el único. Pero Chile es el más árido del mundo, ¿no? Y es donde no hay viento, cosa que no tenía idea que era tan relevante. Entonces los paneles no tienen que limpiarlos tanto como en otros desiertos que son complejos, pero hay mucho viento. Y bueno, entonces tenemos las condiciones para hacer un muy buen segundo tiempo. Y depende un poquito de que tengamos buenas reglas, que nos entendamos, que haya seguridad jurídica, de que haya, lo que todo el mundo me ha dicho, que haya menos tramitología, menos permisología, menos burocracia. Y si somos capaces entre todos, que es el esfuerzo que espero estemos haciendo, vamos a poder tener un muy buen segundo tiempo, que se traduzca al final en qué, se traduzca en mejor empleo para Chile, y también a colaborar en España, mejores remuneraciones, y eso es parte del escenario que uno tiene que ir construyendo y ser parte de un engranaje que funcione. Así que por eso futbolísticamente creo que además tenemos un buen equipo, o tenemos un buen
diseño para enfrentar el Fundamental. segundo tiempo. ¿Cuál es la misión, si definimos lo que es una embajada en un país? ¿Cuál es la misión? ¿Dar apoyo a los chilenos residentes, por ejemplo, o buscar también formas de negocio, que lo hemos hablado, inversión? Yo pregunté mucho porque el consulado es una cosa y la embajada es otra. Claro, el consulado que tienen, nosotros tenemos dos consulados, digamos, orgánicos, digamos, en Madrid y en Barcelona. Hay otros cónsules honorarios, pero ahí... Sí, pero funcionan muy bien, muy sí, bien. y está bastante tecnológicamente, hemos estado viendo, Yo digamos... que vivo siempre, hace 22 años, siempre me han hecho todos los trámites, o sea, funciona muy bien. Entonces yo pregunté un poco cuál es lo que preguntas tú, y al final lo que me hizo más sentido es que una embajada tiene que ser un instrumento de redes. Exacto. En el amplio sentido, o sea, redes, que si hay un chileno que tiene un problema en España, sepa que uno, que la medida que sea solucionable, obviamente, sepa que va a tener las redes, porque va a tener las capacidades, los equipos para poder resolverlo, o al revés, un español en Chile, o un tema de inversión, un tema, pro Chile es otra labor importante también, de contacto entre uno y otro, y eso ayuda a temas culturales también y sociales. Todo un dato, por ejemplo, que de cosas que se puede, pero eso ya más a nivel, no solamente digamos, desde el punto de vista de Chile. Hay la cumbre iberoamericana que viene ahora en poco noviembre, que va a ser una instancia muy importante, donde se van a juntar todos los presidentes y convoca la CEGIP, pero el rey, el gobierno de España tiene una tarea muy grande. Y el otro día uno dice y a propósito de lo que te decía, ¿qué rol tiene uno en el mundo moderno? Bueno, yo creo que tenemos un rol, pero fíjate un detalle que yo no sabía. Por ejemplo, la IA, que la hoy día inteligencia es como artificial. parte vital de nuestra forma de vida. No sé, los que somos mayores, por Dios que nos cuesta, la gente joven tienen como un chip, digamos, la usan como... Pero fíjate que hoy el 90% de la información con que se está alimentando la inteligencia artificial es en inglés. Y el español es el segundo idioma más hablado. Quizás podemos hacer un esfuerzo entre todos los países, pero la cumbre yo sé que tienen esa vocación por hacer un esfuerzo por incorporar datos en español, que no haya que traducir las cosas. ¿Te fijas? Ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas son también parte de una misión, pensando un poco en el Chile grande, pero también pensando en una mejor América, digamos, o una Iberoamérica. Y eso es un esfuerzo que Pero la cumbre es Iberoamérica. Iberoamérica. ¿No? Y se va a hablar todo en inglés. No, en español. En español, pero lo que te digo yo en inglés es que la inteligencia artificial, lo que cuando el número uno en inglés. Cuando tú ves, de repente uno hace una pregunta respecto, yo no soy me doy cuenta de gente que la clave es cómo preguntar, porque me doy cuenta que la pregunta es la que hace la definición, pero muchas cosas que uno pregunta, en realidad te traduce el documento que tiene en inglés, claro, que no es lo mismo que un documento que entra en español. Después hemos discutido otro día, digamos, qué va a pasar en el mundo después y cuán bueno es la inteligencia artificial, dónde están los desafíos, dónde están los temas éticos, dónde está hay una encíclica del Papa bien notable, digamos, en esa materia que nos ayuda a ilustrar un poco lo que hay que hacer, pero podría haber estado con el Papa, no alcanzó, ¿no? No, justo llegué, pero no alcancé. Estaba ese fin de semana. Sí, no alcancé, pero lo he leído y bien súper interesante. Papa muy... Sí, yo creo, además creo que está potente. tocando tipo de temas, digamos, muy, muy actuales, donde uno requiere, obviamente, una lógica que vaya más allá de lo material. Porque estamos en un mundo, además, ¿sabes lo que me pasa a mí? Hoy día estamos con un ecosistema de Internet en donde todo es emocional y todo es inmediato. Yo lo llamo por lo menos la cultura del yo, ya. O sea, todo es rapidez, yo, rápido y rápido. O sea, si te necesitáis resolver, comer algo que quieres, no llegan 2 horas, te enojáis. Si quieres, no tanta sé, aplicación, toda la aplicación, bueno, brutal. Pero hay poco espacio para pensar un poco más, para reflexionar, ¿no? Reflexionar. Y por eso todo lo que sea también reflexionar un poco en el mundo humanista es muy ¿hacia dónde vamos? Pensarlo, te fijas, tratar de construir una sociedad también que siga siendo humana, digamos, que no seamos esta mezcla, digamos, de chips que son los grandes temas que estamos discutiendo. Nosotros, a propósito de las cosas que
que se hicieron en Chile, que es bueno también validarlo. Nosotros somos el primer país que estableció los neuroderechos, que es una cosa súper relevante, y gracias a un profesor español, el profesor Yuste, que en los congresos del futuro lo invitamos, y en el fondo parte de la intimidad también, que es un derecho muy importante, tiene que ver con tu conocimiento, tu capacidad de autonomía, tu capacidad de tus derechos del cerebro, del cerebro, ¿no? O sea, que es una claro. cosa que jamás uno se le hubiera ocurrido que podía ser tema, pero es parte Es del nuestro tema, derecho, es ¿no? nuestro derecho. Y hoy día hay muchos países Interesante. que han pedido, digamos, cuál fue la lógica nuestra. Ahora, algunos lo podrán modificar, pero creo que son los tipos de temas que tenemos que abordar. En esta cumbre que se viene ahora en noviembre, ¿cuál va a ser el rol de Chile? Chile es uno de los países, tenemos Invitados, sí. viene el presidente Kast, Sí. espero que vengan, nunca van a ir todos, pero un número importante. Hay 4 entregables, esa es la palabra, digamos, que los técnicos definieron, que son 4 acuerdos, por ejemplo, en materia de cómo abordar los temas de incorporar a la inteligencia artificial el tema español, pero hay temas educacionales, temas del mundo del mundo de cuidado, todo lo que tiene que ver, digamos, con los nuevos desafíos que en conjunto debemos abordar como país. En el fondo, es decir, que esta cumbre va a tener, no es una cumbre solo para juntarse, es para acordar formas comunes de enfrentar temas que nos afectan a todos y que si lo hacemos juntos puede tener un mejor sentido. Probablemente en el tema del lenguaje, el tema de educación, el tema del trabajo, tenemos todo un desafío de cuáles van a ser los trabajos del futuro. De eso tenemos que enfrentarlo y no podemos dejar que las cosas pasen sin que uno aborde. Yo oí alguna vez Y la salud también, ¿no? Bueno, la salud. Punto muy importante. En el Congreso del Futuro abordamos varias veces de cómo se nos viene. Ahí te voy a contar una cosa que, saliendo un poco... Anécdotas. Desde lo interesante que es el poder que en el mundo moderno nos conectemos. Antes la palabra clave era comunicar, hoy día es como conectar, es como entenderse. Entonces, cuando nosotros en Chile, esto fue transversal, tenemos una vez al año, hay millones de personas que han participado en un Congreso del Futuro, donde está abierto a todo el mundo, y siempre invitamos a... ¿Se hace una vez al año? Una vez al año, en enero. Okay. Todos los años llevamos, esta es la versión, 14 versiones, digamos, lo estamos haciendo además en cada región de Chile, donde de alguna manera, entre todos, tratamos de enfrentar no lo que va a pasar la próxima semana, porque para eso hay muchos otros temas, lo que va a pasar en mucho tiempo más. Y para eso es súper interesante, desde traer filósofos, los filósofos, muchos chilenos también, más connotados, traer médicos, por eso a mí me tocó, yo te decía justo, a mí me tocó en una de estas cosas, digamos, ser anfitrión de algunos, siempre nos juntamos un día. Eso es cuando era senador, ¿no? Cuando era senador. Me tocó ser anfitrión, porque siempre fui parte de esa comisión, a un grupo de médicos, habían varios premios Nobel. Y yo no sabía mucho qué decir, yo no soy experto en medicina, y yo sabía por qué hago con y tú eras el anfitrión. El anfitrión, porque éramos, cada uno de los miembros de la comisión era anfitrión de un grupo, a uno le tocaron un oceanógrafo, otro le tocaron, digamos, distintos los agricultores, a mí me tocaron los médicos. Eso fue... Qué interesante, siempre se aprende tanto con los médicos. ¿Qué puedo hacer? Y ahí me ocurrió una pregunta así como, oiga, ¿para dónde va la medicina? ¿Qué va a pasar en 10 años más? Y ahí se ponen todos, me dicen, futuro 10 cercano. años más, y se empiezan a discutir entre ellos. Muy entretenido, entendí la mitad porque un médico hablando rápido, inglés, y hablando, y al final el que era como... Y como escriben los médicos, que claro, tampoco se entiende. entonces al final me dijo, mira, aquí estamos discutiendo, van a pasar algunas cosas, me dijo. De partida me dijo, tenemos un problema, usted va a tener capacidad de cambiar casi todos los órganos de su cuerpo, o sea, wow. va a ser y todo, te hablaban de la impresión 3D, 4D, cosas que uno no entiende, pero ya tenemos casi resuelto los órganos del trasplantes de órganos, sí, que aquí en España es ejemplo, que va a ser cada vez más español. Pero me dijo y yo le decía de aquí a, yo me decía el tema es si vamos a ser inmortales o no, cosa que a mí me pone muy nervioso que eso cambie, pero me dijo, hay un órgano, me dijo que el único que no, es más difícil de poder reemplazar.
Chuta, dije, yo pensé el corazón, no, me dijo el corazón, empezaba, uno empieza a poner, no habría llegado nunca, me dijo, la piel. Y nunca me he dado cuenta que la piel es un órgano, y en realidad, si uno piensa, uno puede ¿Cómo se reemplazar trasplanta los órganos, claro, uno puede la piel? reemplazar partes de la piel, que es muy importante, pero la piel entera, imagino una persona viviendo muchos años, son desafíos nuevos. Me decía, por ejemplo, que nunca se me O sea, lo olvida- más difícil que se lo más refería a difícil, él, lo ¿no? más difícil, lo más como No lo tienen como- logrado. Lo que va a pasarme decía en 45 minutos, con $45, usted va a poder saber, y 45 gotas de sangre, eso era en puras 45, no sé por qué, usted va a poder saber todo el estado de sus órganos. Ya dije, pero no. Increíble, qué maravilla. Sí, está bien, dije, pero Vaya no, analítica más buena. pero no me impresionó mucho. No es que usted no me entendió. O sea, es como un de chequeo todo eso, sí, en 45 minutos. pero actual y futuro, como le digo yo. Claro, si usted le va a decir cuánto pulmón le queda, cuánto, yo lo encontré dramático, pero me dijo, no sé si es bueno, o sea, puede generar cierto, pero puede prevenir, ya se está haciendo. Leí el otro día, esto fue como fue hace algunos años, ya iba pasando. Y me dijo algo que Qué interesante. lo leí la semana pasada, que esto es lo que más me impresionó a mí, es que ya están saliendo los lentes del sentimiento. Y ahí sí que me dejó... Eso ya es corazón total, ¿no? Con este No, sentimiento. Usted va a tener nuestras emociones. unos chips y va a poder descifrar lo que el otro está pensando de uno. Ah, no, Perdón, pero ya es sintiendo mucho. de uno, no pensando, sintiendo. Imagínese yo, Carolina, está lateada, imagínese usted. Lo que estamos Es sintiendo, parte mira qué del increíble. mundo moderno, Qué y por eso es que interesante. es importante también tener esta relación entre países, porque hay mucha gente que dice, no tiene mucho sentido, Sin salud no somos nada. y sin relaciones exteriores que se poder Bilaterales. conocer bilaterales, multilaterales o científicas o de Académicas. académicas, porque las cosas van avanzando muy rápido. Y estar ahí en la Claro. vanguardia de las nuevas ideas es algo que uno tiene que tratar de contribuir, por lo menos con la mayor ánimo que uno pueda. Qué gran anécdota lo de los médicos. No, yo qué, pero... Hay un cirujano aquí que es fabuloso, el doctor Cavada, que es español y es uno de los que trasplanta piel. Ha trasplantado una cara entera, es el único, es una Increíble. eminencia y bueno, pero es difícil. En Es un muy difícil, documental ¿no? lo Pero increíble, comentaba. sí. Había oído, pero es muy difícil, imagínate, los órganos como... Bueno, son las cosas... Interesante. son Yo las cada cosas vez que recibo aquí médicos disfruto mucho porque se aprende una Sí, barbaridad. se aprende. Qué maravilla. Sí, sí. Embajador, ¿tienes más anécdotas? A la vuelta de una pausa nos tienes que contar muchas anécdotas de tu Uy, experiencia en la Andrea. política, en el Senado, como presidente del Senado y también ahora lo que vas a hacer como embajador. Nos separamos un segundito y ya regresamos aquí con Juan Antonio Coloma, embajador de Chile en España. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo, acompañándoles en esta tarde de domingo, como cada tarde. Si no puedes sintonizar nuestro programa a través de ambas radios, a las 7 de la tarde Capital Radio y a las 2 de la tarde Radio Agricultura, puedes escucharnos después, vernos en los canales de YouTube, Agricultura TV y Capital Radio YouTube, porque ahí, bueno, cualquier día pueden, por supuesto, revisar el capítulo completo si no lo pudieron ver el domingo, porque a veces el domingo la familia, viajes, en fin, entonces la gente a veces no lo puede escuchar, pero cualquier otro día sí se puede. Y gracias también por vuestros mensajes, vuestros comentarios, que siempre son un aporte y las ideas también fundamental. Embajador Juan Antonio Coloma, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Hubo alguna despedida, alguna recepción en Chile? ¿El presidente Kast juntó a todos los embajadores o es todo más petit comité y cada uno se va a su respectivo país? Sí, la lógica, y tiene un sentido que los países tienen distintas formas. A ver, siempre un embajador, que una cosa es que lo nombren, el país tiene que dar
el agreement, que entiende que es una palabra francesa, agreement, decían, alguien me explicó eso, no entiendo. Y las cartas credenciales aquí claro, en España. y los países tienen lógicas distintas, digamos, entonces algunos que lo hacen muy rápido, Sí, otros cada que se país tiene demora su normativa, ¿no? normativa. Entonces, si uno esperara que estuvieran todo, podría pasar, hay algunos agreement o agreement, no sé cuál, insisto, Es imposible juntarlos a todos, todavía reunirlos. no hubiera sido posible, digamos. Porque todavía no habría embajadas, porque todavía estaríamos esperando, digamos, lo último. Claro. Pero sí tuve la ocasión de estar con él, digamos, el día que me venía, digamos, conversamos largo, fue súper interesante en el sentido de ver, mira, todo lo que se puede hacer para avanzar en materia de seguridad. Por eso que es importante las políticas públicas en España, y todo lo que sea en materia de crecimiento, hoy hay que hacer un esfuerzo especial, y eso lo uno trata, lo que más lo hace con más energía, con más fuerza, y uno ve que hay opciones, y hay que ser también proactivo. De repente, Exacto. claro, uno tiene mucha tendencia a gente que te va a ver, pero también tú tienes que imaginar escenarios, imaginar oportunidades que pueden venir para que la lógica de crecimiento se pueda seguir desarrollando. Y ahí es donde, por ejemplo, lo que más me impacta es la sensación de quienes invierten, de que Chile se tiene cosas fantásticas, pero tenemos que ser mucho más rápido en resolver los temas, digamos, y una cosa que se hizo, ya viene trabajándose desde antes, la permisología, tratar de hacer más fácil la vida a la gente, digamos, para que pueda haber esas lógicas de inversión, esas lógicas. La burocracia ralentiza todo, y ahora la inteligencia artificial ayuda, ¿no? Facilita, entonces hay que un poco mezclar. Es que tienes toda la razón, ese es el punto de fondo. ¿Cómo tantas cosas que uno, probablemente, yo entiendo que hay muchas cosas que uno, cuando te mandan, yo vi el otro día, esto fue a propósito cuando estudiamos el último presupuesto, cuando yo era senador, los presupuestos, para que tú tengas una idea más o menos, te entregan un primer documento que tiene son 24, deben ser, no sé, unas 2.400 páginas. Wow. Una tesis, es más que una tesis. Es una cosa, y la gente que entiende más te dice, bueno, pero no lo tienen, mándelo en digital. Yo todavía me gustaba que me lo mandaran para ir revisando, y yo con un plumón, es parte de la vida, con un equipo. Por supuesto, somos de la época más del antigua, el plumón, plumón, el rotulador. Y yo me daba cuenta que muchos lo pedían digital, y empezaron, y yo participaba, y no estaba, y al rato, habían 5 preguntas. Habían leído, o sea, le había preguntado a la IA. Claro. Oye, en esta. Entonces, si hay esa capacidad de hacer cosas, porque el mundo moderno, también ayudémoslo probablemente para resolver temas, digamos, que se usa mucho. Debemos usarla para ello. Pero también en el tema mejorar. público podemos, entre todos, hacer un esfuerzo, digamos, porque no vamos a poder pedir que esos informes gigantescos que llegan y tienen que leerlo, porque los informes, bueno, de repente incorporar la inteligencia artificial y hacer las preguntas que corresponden desde el punto de vista de la autoridad, y tener la respuesta, o hacer las preguntas correctas, en términos que sea mucho más flexible, más rápido, con más energía, digamos, que es lo que uno que va aprendiendo. Pero me impresionó a mí, es que uno dice, pero me puede haber demorado 2 meses en leer en detalle, y se demoraron 20 minutos. Bueno, eso apliquémoslo también a la capacidad de resolver los temas, y que es una cosa absolutamente fundamental. Otra cosa buena que me quedó pegado. Pero el sistema público de salud, por ejemplo, sigue ralentizado con el tema de las horas médicas para las personas que llevan meses esperando que le atiendan, que lo operen. Entonces, hay que optimizar eso, porque si la persona está enferma necesita que la atiendan lo más rápido posible. Totalmente de acuerdo. Y eso, algo entendí que, por ejemplo, con un tema de los cánceres de mama, lo leí el martes, digamos, que se había logrado, digamos, acotar la lista de espera muy rápidamente, que probablemente lo que hay que hacer se está operando más rápido, mucho ¿no? más, claro, y eso tiene que ver también con la inteligencia artificial, ¿sabes qué más? Porque hay un tipo, todos los cánceres son muy complejos, pero hay algunos cuya espera es mucho más exponencialmente grave que otros, digamos. Tratar de llegar a eso, tratar de no llegar a eso. Porque o sea, de prevenirlo. Eso es una cosa que a mí los médicos decían mucho, digamos, que al final es lo mismo que pasa, una cosa muy importante que tiene España, que tiene una buena relación con Chile, que tiene que ver curiosamente con eso, con la forma de enfrentar los incendios, que los españoles son muy, muy importantes, y fue lo que primero y Chile también ha ayudado mucho de partida. Es impresionante como todos
aviones españoles, los pilotos españoles van en el invierno acá, verano allá a Chile. Exacto, ayudar. Y al revés, pero ¿cuál es la clave? Es lo mismo que con los cánceres. Yo me acuerdo haber estado en Senapred, digamos, yo representé el Maule cuando venía muchos años. Séptima región, Séptima región del Maule. Maule, Qué bonito. Maravillosa. Así que un saludo Sí, sé que muchos oyen la radio de agricultura. Entonces decían, mire, si la clave aquí es la colaboración público-privada, en ese momento en el Maule hay hartas plantaciones y habían empresas privadas que tenían aviones propios, helicópteros propios, porque se les quemaba todo su activo. Por su lado, Senapred, el gobierno tenía lo mismo. Entonces, o sea que juntemos toda la fuerza con un solo mando, porque la clave es aparecer con los satélites. Apenas, oye, esto de los satélites yo lo vi. En una oficina, de repente en el Maule habían 20 incendios simultáneos, uno muy chiquitito, y los tipos lograban ver qué es lo que estaba cerca, cuál es el potencial de peligro. Y de repente yo estaba dijo, o sea, todos los aviones, toda la fuerza que a tal lugar. Y yo decía, oiga, claro. pero ¿por qué? No, porque ese lugar está al lado de un bosque gigantesco, o sea, se agarra vuelo, después no lo paramos nunca. Claro, y van todos después para allá, para acá. Entonces, todo lo que es anticipar, y a usar la inteligencia artificial, usar los métodos modernos para avanzar en eso, yo creo que es un paso muy importante y muy relevante. Tuvimos embajador hace un tiempo aquí en el estudio a Iván Espinosa Los Monteros, no sé si te suena, que es un político español, sí. Era parte de Vox, luego se retiró y él estudió en Estados Unidos, bueno, tiene una larga carrera académica y ha trabajado en distintos tipos de empresas, no solamente se ha dedicado a la política, eso es nuevo. Pero que él decía que debemos aprovecharnos de la IA para agilizar en los abogados, en los juzgados, por ejemplo, tanto papel que hay, todo lento, hay que aprovecharse y que sea 20 minutos, en un minuto, ¿no? La velocidad no, o sea, aprovechemos para agilizar a los países. Claro, ese mismo ecosistema de Internet que nos hace ser muy cortoplacista, aprovechémoslo a lo menos en acortar los plazos, digamos. Y otra cosa es que también incorporar la humanidad. Vi una cosa que me sorprendió harto en el medio, lo vi en un diario español el otro día, que... O sea, que no dejemos de ser humanos. Eso es que vi que estaban contratando varios filósofos, humanistas, que tú decís, y tiene mucho sentido. ¿Cuáles son los procesos? Porque a veces... en el mundo, como somos la condición humana, digamos, que tenemos el tema de la conciencia, que es la gran diferencia que tenemos con los animales. Y esa es la palabra que está definida como la diferencia más profunda, digamos, de un punto de vista, digamos, de físico, digamos, ¿no? O no físico, integral. Esa conciencia es la que tenemos que también aprendernos a entender los procesos. A veces, fíjate que yo aprendí, a propósito de cosas que uno aprende en la vida pública, yo aprendí a veces que tan importante como los resultados de algo son entender y sentirse interpretado por los procesos para llegar al resultado. Al final, si tú dices, mire, esto es, después de este tema lo vamos a resolver así, también importa si tú preguntaste eso al resto, si tú comunicaste de buena manera, si tú tuviste la humildad para escuchar. Trabajo en equipo, ¿no? Y esa es la humanidad. Si la humanidad no somos números, no somos algoritmos, somos algo más, digamos. Entonces, sentirse parte de los procesos es parte de esa humanidad que tenemos que incorporar, que tiene que ver desde la defensa del neuroderecho hasta cómo ser más eficiente, efectivamente, en cosas que son muy relevantes. La agricultura del futuro, y en eso creo que Chile ha hecho un esfuerzo muy muy grande, digamos, muy interesante, no tiene nada que ver con la que teníamos antes, digamos, las técnicas. Bueno, era más arcaico todo, ahora está avanzado con la tecnología. Y tenemos que ser capaces de avanzar más, o sea, yo siempre he pensado que el gran problema nuestro, bueno, estamos teniendo en Chile el tema del agua, digamos, y no es que falte tierra, estamos falta en sequía agua. En Chile, ¿no? Estamos en sequía, entonces pero tenemos que avanzar. Y eso también, de hecho, una empresa española se adjudicó una licitación muy importante para una parte de Chile, que es la desaladora, digamos. Tenemos que ser de la costa chilena, tenemos que aprender a desalar, como lo hacen muchos otros países del mundo, para no estar expuestos al tema de la sequía. Por último, lo que caiga de agua, usarlo más en las zonas más cercanas a la cordillera, digamos, y no teniendo la garantía de que las zonas más costeras van a tener
su tema de agua, de todas maneras, producto de nuestro inmenso mar. Son temas, digamos, O sea, se podría prever y no tener sequía, no llegar a este, no llegar, y al nivel de contaminación también se podría, ¿no? Que tiene que ver con todo eso, son la lata, es lo chileno, digamos que estas cosas se demoran su tiempo. Y como esta sociedad dice, oye, yo creo que pescamos la próxima semana, creo que los problemas de seguridad se acaban la próxima semana, cosa que no puede ser. Es imposible. Entonces, también tener espacio para pensar cómo armamos ese futuro, digamos, entre todos, que sea un futuro mejor, pues no sea un conjunto de problemas que se van sucediendo, acumulando. Así que hay harta cosa. Bueno, la IA hay que usarla para bien, pero también lo que tú dices es importante, que hay que no nos reemplace, ¿no? Que los humanos siempre estemos, porque tenemos también corazón, es importante. Conciencia, sentimientos. Hay mucho que pensar en esa materia. Así que también es la hora de la humanidad en el sentido amplio, digamos, en el sentido de meterle. No podemos transformarnos en máquinas. Es lo que tenemos que hacer. Así que es parte del mundo moderno que nos tocó. Mira, a cada generación le toca su momento. Esta generación, somos varias generaciones, nos corresponde esto. Probablemente a otros la revolución industrial debe haber sido impresionante. Claro. El descubrimiento, y más para atrás, el descubrimiento del fuego, la rueda, lo que significó. Habían a veces mensajes apocalípticos respecto de la revolución industrial, como se iba a reemplazar. Bueno, y al final fuimos capaces de, algo parecido tenemos que hacer en esta línea, que probablemente es más compleja, porque esto es muy... Leí el otro día que este es un cambio muy brusco, porque es cierto, porque el cambio, no te digo en el fuego, en la rueda, pero la revolución industrial, decimos, mira, desde que empezó hasta que se consolidó, pasaron 50 años. Hoy día, inteligencia artificial, no sé, uno sabía que estábamos hablando, pero hace 2 años no tiene nada que ver con lo que hoy día. 2 años. No estoy hablando de una vida brutal. Y probablemente en 2 años más, no quiero ni imaginar, digamos, lo que va a estar ocurriendo en materia de inteligencia artificial, que espero que sea para cosas más buenas que malas, claro, pero va a ser impresionante. Entonces eso es primero tuvimos el cambio de internet, luego los teléfonos móviles, fue más lento. Mis hijos no pueden creer que cuando yo era joven no tenía internet. Exacto, no teníamos. Pero me dice, yo primer año y segundo año no teníamos internet de carrera en periodismo, no teníamos. Máquina de escribir, dactilografía. Mira, la gran revolución que me tocó, la primera revolución que me tocó es cuando apareció la fotocopia. Imagínate que estaba estudiando y no podía creerle una máquina que fotocopiara. Y eso era... Hoy día creo que no existen las fotocopias, no sé si existen, pero para efectos todavía, el fax es el que no existe. El fax, y para qué te digo el WhatsApp, el WhatsApp es lejos no podemos vivir sin él, ¿no? Es completamente imposible. Imposible, ¿no? Completamente imposible. Yo una vez le dije a uno de mis hijos, ¿cuánto? 3 días sin WhatsApp. Se mueren. Y fijamos un recurso teléfono. Y le dije, yo estaba seguro, lo conozco ya tanto, si no sé, ya me dijo, ningún problema. Embajador, tienes una familia muy bonita, 8 hijos, ¿no? Tengo 8 hijos. Y una gran mujer. Una gran mujer. Señora. 16 nietos. 16 nietos, qué bonitas familias grandes, orgulloso, me imagino, padre, abuelo. Sí, feliz, ¿no? Esas cosas que no. ¿Tienes familia aquí también? Sí, en España? Una de mis hijas vive aquí en Jerez de la Frontera, así que... Bonita tierra, Andalucía. Sí, pero fantástica, ¿no? Para mí, un mundo bien desconocido. Ellos se vinieron, hay que ser audaz hoy día, pero vinieron, están haciendo una muy bonita labor y feliz. Estamos aquí en Jerez. Trabajando en Jerez, efectivamente. No, fantástico. Y los andaluces son muy buenos. Hay mucho inglés, hay mucho británico en Jerez, por el tema de las bodegas, los vinos, pero qué interesante, parece bonita tierra. Por lo que entendí, básicamente hay mucho francés también, cuando llegó la filoxera a Francia, que destruyó todas las vides, digamos, y por eso que... La uva, ¿no? La uva, unos lugares que lograron lo que plantar de los que da eran precisamente, y aquí hacen lo de Jerez y ahí salen toda esa cultura
cultura fantástica, digamos, que tiene Del vino. del vino. En este caso, el Jerez mismo, digamos, por el Interesante. vino. No, este país además uno ve tantas raíces, ¿sabe que uno entiende mucho? Te sientes digamos, identificado. muchas cosas, con características de uno, características de otro, y mucho español se siente, o solo los chilenos hablamos más parecido a los de un sector que otro sector geográfico, otro tenemos paisajes, digamos. Y yo el otro día, hoy estoy el Maule perfecto, decía, Exacto, no, te va a pasar. Esto es como me ciudad más del norte, esto es la Ligua, esto Claro. es... Es que país de contraste, por Claro. ejemplo, Galicia, España, se parece mucho a Osorno. Exactamente. El sur de Chile, Son todo lugares- verde. Entonces Hay similitudes uno se va entre ambos. entre ambos. Y Norte-sur, sur-norte. y mucho español o sea, particularmente hace algunos años, quedan todos bien enamorados de Chile. Y todos los chilenos que han estado acá, y las chilenas que han estado acá también, Siempre, sí. quedan no sé, se sienten como en la casa. Como en y casa, eso hay buena relación. Y eso es bien notable en este mundo que a veces uno ve otras cosas tan tensas. Los chilenos queremos mucho a los españoles y viceversa. Absolutamente. Y eso Así se que nota, se eso siente. se nota, y vamos a tratar de seguir fortaleciendo. Que bueno, queda mucho por delante, embajador. Mucho, Está recién partiendo. estamos empezando, pero como te digo, Con el pie harto derecho. entusiasmo, absolutamente, con harto entusiasmo y tratando de sumar fuerza y generar esas redes. ¿Cómo sientes que podría ser tu vida, que siempre has sido político? Bueno, abogado. ¿Quién te recomendó que estudiaras Derecho? ¿Tu abuelo, tu padre? Fíjate que yo estuve Siempre hay alguien que... a punto de estudiar ingeniería. Bueno, también gran Ingeniería. carrera. El día anterior tenía una duda terrible entre ingeniería y derecho, pero desesperado. No, Muy buenas carreras ambas. porque me había ido mejor. En ese tiempo dábamos pruebas de aptitud académica. Y no sé. No, claro. Me había ido mejor en matemáticas. A mí me fue mejor en Me gustaba matemáticas. más pero al final me dejó esa cosa del último minuto. Derecho. Además, uno toma decisiones bastante chico, tenía 17 años. Entonces, Todavía no sabemos bien lo que queremos Claro, estudiar. entonces, pero al final, pero feliz, me entretuve en la... Son dos carreras muy difíciles, que hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho, sí. Mi hijo mayor está estudiando Derecho y todo de memoria, las leyes, ¿no? Pero te enseña un criterio. A mí lo que me gustó, la verdad es que uno cuando aprende Derecho, es una cosa terrible, y la vas a tu hijo, Hábito que de es el estudio. examen de grado, al final. Que donde tú, yo no sé si hay otra carrera que te pase eso, que te preguntan todo lo que tú estudiaste y esa cosa Wow. pero uno aprende mucho, dependiendo de la... Una carrera muy culta para la Y vida. aprende los criterios. Mira, si más o menos, si pasa este tipo de cosas, la respuesta debería ser más o menos esta. Entonces, eso era... Pero bueno, Chile en eso también ha evolucionado. Fíjate que hay un dato que es bien increíble, que habla bien de nuestro país. Hoy, más o menos, el método mío no es de hoy, hace 10 años atrás, pero no ha cambiado mucho. De cada universitario que está terminando su carrera, Ujú. solo 1 de cada 7, su padre fue profesional. Entonces eso también te revela un ánimo, avance. un avance, y también es un desafío grande para que las profesiones, y es un desafío que sí importa mucho, también cumpla con la expectativa de que la estudia, digamos. O sea, de hacer un correlato, digamos, entre esa vocación y que la persona pueda trabajar en aquello para lo cual estudió. Y es todo un desafío educacional potente en esa materia. Sí, comentaban que era interesante hacerlo al revés, ¿no? No al principio pura teoría, como siempre ha sido, teoría los 3 primeros años y los 2 últimos práctica, que fuera al revés, que partiéramos con la práctica y luego la teoría. Bueno, no sé si tú sería sabes que mejor. en mi tiempo, Derecho por lo menos, era así. O sea, de hecho nosotros íbamos a trabajar de procuradora en primer año. Cuando digo nosotros, todos, nadie no lo hacía, era parte de la formación, y eso te ayudaba mucho a entender después, porque si tú nunca has visto nada práctico y te enseñan, digamos, No, lo que por es eso. lo que es un tribunal, un juicio, y nunca has visto un tribunal, es más difícil. Pero eso fue... ¿Cuál fue la asignatura más difícil, Derecho Constitucional? No, esa es la que más me gusta. ¿Ah, sí? Sí, esa es la que más me gusta. No, a mí el ¿Derecho romano? El derecho romano. Muchas doctrinas, Aristóteles. Claro, Sócrates. sí, de repente. Y todavía me pasa de repente que estoy dando
a punto de darme examen de grado sueña y se me olvidó dar un ramo. Siempre, no sé si le ha pasado a usted que tengo el sentimiento que se le olvidó una cosa. Y siempre... No, claro, yo tuve Derecho en periodismo, Derecho 1 y 2 y wow, todo de memoria. ¿La política está relacionada con el diplomático? Yo creo que sí. Yo creo que todo diplomático es un político. A veces a algunos diplomáticos puede que no les guste el concepto, pero yo creo que sí, porque al final ¿qué es lo que es? Más allá de Aristóteles, el arte de lo posible, en el fondo lo que tú tienes que hacer como diplomático, digamos, es tener esas redes que es la expresión máxima o una de las máximas de la política para que tu país le vaya bien y aquellos lugares que tú vas también tengan un correlato. O sea, hay que tener... Me cuesta pensar un buen diplomático que no tenga también una buena formación política, digamos, ¿te fijas? Porque creo que es esencial para poder llevar a cabo tu proyecto, tu proceso, tu lógica. Yo lo he visto así, digamos, y mucha gente que el mundo diplomático es porque en el fondo personas ha sido que un buen político. Ha sido un buen político. Probablemente no, porque hay que diferenciar a veces el tema de la política con lo electoral, porque generalmente uno queda... No es lo mismo. No es lo mismo, uno queda muy amarrado cuando uno ve, y yo fui muchas veces candidato, así que sé lo que es, uno queda muy identificado con el tema electoral, que es de alta complejidad, ser candidato. Bueno, pero ser reelecto varias veces eso es por algo, porque es muy bueno. Sí, pero sí. Gratificante. Sí, es gratificante, bueno, la vida uno puede ganar o perder, digamos, pero es gratificante. Lo que sí también es interesante es que los temas electorales son muy solitarios contra todo lo que la gente crea, son procesos bien difíciles, digamos, porque uno tiene que tomar muchas decisiones de una campaña, que es un ejercicio máximo. La democracia tiene algo bien increíble, que el máximo, tú lo que entregas es una capacidad de resolver temas a otra persona, o sea, tiene una carga ética para que lo reciba muy importante, ser capaces de pensar no, digamos, en lo que realmente es el bien común. Y tiene que ver, eso podemos hablar otro día, tiene que ver con sistemas electorales, tiene que ver con cómo se forman las mayorías, cómo se forman los entendimientos, y cómo somos capaces de construir una sociedad en que llegar a acuerdo o entenderse sea positivo y que no sea reflejo de que no, eso es, pues los países funcionan mejor en eso y lo estamos viendo en forma constante. Somos capaces de llegar a buenos acuerdos en materia económica, vamos a mejorar entre todos, y si somos capaces de hacer en materia de seguridad una agenda que real, y creo que en eso, por lo menos en conciencia, hay mucho más hoy día, digamos, vamos a ser capaces de tener un país seguro. Probablemente si uno, muchos me dicen, sí. Y aquí me dicen mucho en España, que en relación a otros países nosotros somos mucho más seguros. Yo creo que es cierto, pero no podemos descuidarnos porque hay cosas que nos impactan mucho más, que no. Probablemente la delincuencia hoy día es mucho más dura, mucho más violenta, mucho más dramática. Pero esto fue ahora, embajador, pero antes Chile era el país más seguro de Latinoamérica. Sí, siempre, seguridad jurídica y seguridad de seguridad todo jurídica ámbito, nunca pasaba nada. Nunca. Es verdad. Desde que yo recuerdo de ser pequeña, nunca pasaba nada. O se pasaban cosas, no que eran, claro, uno no tenía... No había portonazo, no había asalto, no había nada. Podías caminar tranquilo. Uno podía tener tranquilidad. Probablemente, y porque ahora nos hemos convertido en un país que tiene inseguridad, pero nunca lo habíamos vivido. Ha sido una época solamente que tendrá que quedar en el olvido. Sí, totalmente, ¿no? pero mira, pero fíjate que España vivió algo parecido y logró al final salir adelante. Ahora es el país muy seguro. Eso que te digo. Entonces, mi convocatoria, así como despedía, no perder nunca la fe que somos capaces juntos de... O sea, que no estamos irremediablemente condenados a tener un problema. La inteligencia humana, el sentido común, yo creo mucho en el sentido común de los chilenos, que ha sido puesto a prueba en varias ocasiones, pero al final creo que hemos logrado salir. Vamos a ser capaces de enfrentar este desafío y a lo menos es importante que tenga la relevancia que tiene, digamos, porque hoy día si tú dices dónde están los grandes desafíos, tal como, curioso, en España yo por lo que yo llevo mucho tiempo, pero por ejemplo da la sensación que el tema de la vivienda es un tema muy dramático, digamos, a la gente joven. A la gente joven. Sí, no es que, y en Chile también algo tenemos de eso, pero probablemente hoy día acá es como el tema lejos más preocupante. Embajador. Lo importante es priorizar los temas y ser capaces de entender que no estamos condenados simplemente a
morir en el intento. Ah, no, por supuesto. Me imagino que habrá algún legado, acabas de llegar, pero algún legado que querrás dejar. Tenemos que despedir el programa, nuestro técnico nos está haciendo así. El técnico tiene cara, pero Jorge. de ser severo. Sí. ¿Algún legado? No, mira, tratar mira, lo que he tratado de hacer un poco es tratar de ser puente de entendimiento. Yo creo que nuestra sociedad moderna está demasiado tensionada, está demasiado urgida, y de repente, aunque hay que calmar las aguas, aunque curiosamente, aunque tú haces una cosa muy que te puede ser extraña, y es más difícil eso. Hoy día es más difícil tratar de entenderse que no entenderse, digamos, y creo que lo que he tratado de hacer, a veces con éxito, a veces no tanto, porque la vida es así, llegar al por lo menos, entendimiento. claro que al final, lo que no significa no tener capacidad de discrepar. Yo en mi vida política, nadie me puede confundir lo que yo pienso. Yo tengo una posición política que la he tenido siempre y que me parece que es muy legítima, tal como otros tienen otra. Pero eso no es, y muchas veces hay discrepancia. Más de las veces uno puede votar en contra de otro, que es perfectamente legítimo, pero no siempre. Si eso es lo que yo digo. Si uno instala que uno tiene que pensar distinto al otro en todo por naturaleza, ahí tenemos el punto. Ahí estamos. Entonces, y ahí esos espacios de entendimiento que yo espero, he visto ánimo, de poder llegar a esos entendimientos, seamos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Por el bien del país. Tu experiencia lo avala y vas a hacer una gran labor. Estamos segurísimos. Eso es muy importante, la experiencia. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, Carolina. Por haber venido. Un placer. Aquí tienes las puertas abiertas, por supuesto. La Embajada de Chile en España, aquí Capital Radio, por supuesto Radio Agricultura. Así es que lo que necesiten difundir, aquí tienen micrófonos. Muchas gracias. Y bueno, Juan Antonio Coloma, ha sido un honor tenerlo aquí y seguiremos recibiéndole para contar todos estos eventos que se vienen, ¿no? De aquí a... Sí, tenemos una agenda larga. Fin de año, agenda y muchas completa. gracias, Carolina, por tu ánimo, por tu buena disposición, y tratar de hacer eso, más que comunicar, conectar. Conectar entre países. Lo que más tenemos que hacer entre todos. Un abrazo grande. Viva Chile y viva España. Eso. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.